Bueno, quinto capítulo. Hasta acá entonces tenemos toda esa revelación impresionante divina. Hay que bajarla, como vimos en el capítulo anterior, bajarla para que esté asentada en este mundo aquí abajo, le mato. Ahora bien, continúa el Rebbe explicando. Lo que viene ahora es muy interesante en términos de... Hay una cosa que se llama, una categoría que se llama Avodat Tzoirech Gavoya. Es una discusión conceptual, filosófica, si se quiere, en los trabajos de mística judía, Kabbalah principalmente, se habla mucho de esto también. ¿Para qué el pueblo judío sirve a Dios? O no tiene que ver específicamente con el pueblo judío. ¿Para qué un ser humano sirve a Dios? Si es para el ser humano o para Dios. Y en Kabbalah, en la mística judía, la conclusión de toda esta discusión es Avodat Tzoirech Gavoya. Nosotros servimos a Dios por Dios, para Él. Porque Él quiere esto para Él. Claro, como Shabbat, Kodesh Lashem. Sí. Algo de esto va a aparecer ahora. Ahora bien, es sabido lo que dice el Maggid de Mezrich, el segundo Rebbe jasídico. Es interesante, a lo largo de este discurso el Rebbe cita ideas de todos los Rebbeim. De todos los Rebbeim. Y cuando el Rebbe hablaba de un Rebbe en particular, mientras decía un discurso, ese Rebbe, por así decir, estaba presente. Estaba presente. Y esto funciona en todos los aspectos. Hay una historia del Arizal también. Una vez estaba Moishe Alshich, un estudiante del Arizal, Moishe Alshich. Uno de los pocos que decimos el Alshich HaKodesh, el santo Alshich, uno de los pocos que la gente dice el santo tal otro. El Alshich es uno de ellos. Y estaba dando una charla, una clase, creo que eran llaves o algo así. De hecho hay un libro que se armó de todas las clases de Moishe Alshich, estamos hablando de Tzfaz, año 1550 por ahí. El Arizal era el maestro de Moishe Alshich. Entonces Moishe Alshich estaba dando su clase y entró el Arizal y se sentó y empezó a escuchar. Moishe Alshich estaba contento y seguía dando su clase, y en un momento el Arizal se levantó, en el medio de la clase se levantó y se fue. Imagínense cómo se sintió Moishe Alshich. Quebrantado. Tu maestro estaba escuchando la clase y de repente se levanta el maestro en el medio de la clase y se va. Se sintió muy mal, muy mal. Entonces más tarde le fue a preguntar al Arizal, ¿qué pasó? ¿Por qué te levantaste de la clase? Entonces el Arizal le explicó que estaba sentado en la clase, pero Moishe Alshich empezó a hablar de los patriarcas y esto y lo otro, y cuando vos hablás de un tzadik, aparece ese tzadik. Y vino Abraham vino a tu clase. Y vino Rivka, Sara, Lea, estaban todos en tu clase ahí escuchando la clase. Y yo los vi y estaba sentado al lado de ellos. Y en eso sentí que vos empezaste a estar orgulloso de lo bueno que estaba lo que estabas diciendo, lo impresionante, lo interesante que era lo que estabas diciendo, y empezó a surgir en tu sentimiento, en tu corazón, gaiva, orgullo, soberbia. Entonces Abraham vino, se levantó y se fue. Y Sara se levantó y se fue. Y todos los patriarcas, cada uno de ellos se levantaron y se fueron. ¿Cómo voy a estar sentado al lado de un tipo que es tiene gaiva, tiene soberbia y orgullo? No puede ser. Y si yo me quedé solo con vos, obviamente había otra gente en la clase, pero no eran del nivel espiritual ni del Alshich, ni del Arizal, etc. Nos quedamos solos con vos y yo no puedo estar al lado de un tipo que es así orgulloso. Me levanté y me fui. Fatal. El punto es... Que él tenía razón en sentirse quebrantado después de eso. Sí. El punto es que el Rebbe acá cita enseñanzas de diferentes Rebbeim. Al Shem Tov ya hablamos del Alter Rebbe, ya hablamos del Rebbe Marash, del Rebbe Rashab. Bueno, acá cita del Maggid de Mezrich. El Maggid de Mezrich dice que la palabra Badad, ahora volvemos con toda la cosa sintáctica. En la palabra Badad hay tres letras, una Beis y dos veces Dalet. Badad. ¿Sí? Son tres letras, Badad. Beis, Dalet, Dalet. Y evidentemente, obviamente, de vuelta, para entrar en el texto hay dos letras Dalet. Son la misma letra, nada más que se repite. Dad. Sí. Beis, Dalet, Dalet. Que estas dos letras Dalet hacen referencia a dos cosas. La Dalet del Mashpia, del que da, y la Dalet del Mekabel, del que recibe. Como en la teoría de comunicación, ¿sí? El que da y el que recibe. El emisor y el receptor. Y cada uno de ellos está representado por una Dalet. Dalet del emisor, Dalet del receptor. Y aparentemente hay algo que no se entiende. La letra Dalet, cuando uno traduce la palabra Dalet, Dal significa pobre. Dalus es pobreza. Incluso la Gemora está también, ¿por qué la Gimel está al lado de la Dalet?
en Aleph Beis. Aleph Beis, Gimel, Dalet, la Gimel y Dalet. La Gimel es Goimel Dalim. Goimel es el que da y Dalet es el que recibe. La Gimel y Dalet, Goimel Dalim. Hashem es obviamente el Goimel Dalim por excelencia. Hashem es el que nos da a todos nosotros no somos nada, etcétera, etcétera. Todo viene de él. El punto es que la Dalet es Dalus, es pobreza. Entonces, ¿qué significa Dalet del Mashpia? La Dalet del que da. En general, de vuelta, en teoría de comunicación simple, vos tenés el emisor, tiene un mensaje. Él lo tiene en su poder, el mensaje. El receptor no lo tiene. Entonces el emisor emite el mensaje, le da algo al receptor, y el receptor ahora tiene algo nuevo que antes no tenía. Estábamos simple, teoría de comunicación simple. Pero acá, el Maggid de Mezrich está diciendo otra cosa. La palabra Badad nos muestra que hay una, entre comillas, pobreza, falta en el emisor también. Y hay un componente en esta teoría de la comunicación revisada, modernizada y hasidishizada, hay un componente de recepción en el dador. ¿Estamos? Sí. De pobreza, de falta en el dador. Que esto es lo que está diciendo el Maggid de Mezrich. Dalet y Dalet, la Dalet de Mashpia, del dador, la pobreza del dador y la pobreza del receptor. La pobreza del receptor la entendemos todos. No sabe el mensaje, necesita recibir. La pobreza del dador, ¿cuál es? Y está explicado ahí, en donde explica el Maggid de Mezrich esta cuestión. Es como dicen nuestros sabios. Más de lo que el ternerito quiere mamar de la vaca quiere que mamen de ella. Porque pobre vaca, ¿sí? en la ubre se le llena de leche y necesita que se la saquen, porque si no se lastima, se enferma, mastitis y qué sé yo, todo tipo de problemáticas. El concepto de esto es más de lo que el bebé quiere comer, la madre le quiere dar leche. Y esto en términos de Mashpia y Mekabel, de un maestro que da y un estudiante que recibe, en muchos casos ocurre, más de lo que el estudiante quiere aprender, el maestro quiere enseñar. El maestro tiene ideas, tiene conocimientos y quiere darlos, y disfruta de darlos. Es decir, que hay un koisef, un anhelo y un placer en el mashpia, en el dador, en el emisor, para emitir hacia el receptor. ¿Estamos? Y esto es la pobreza del mashpia. A esto se refiere la pobreza del mashpia. Cuando el emisor no despierta, y esto con los maestros es muy fácil de ver, cuando el receptor no despierta en el emisor placer de emitir, es un parto dar una clase. Es imposible. Porque vos ves a los alumnos que se tiran papelitos, que se tiran tizas, y que están molestando y hablando, y vos estás parado ahí. Estás parado ahí frente a los alumnos y decís, chicos, tengo algo lindo para contarles, tengo una cosa interesante. No es necesario que... No es que es algo pesado, molesto. Tengo algo interesante para contarles, pero no me dejan ni contárselos. Ay, pero tu clase es muy aburrida. ¿Por qué no me dejan ni hablar? Déjame hablar, déjame contarte lo que tengo para decirte y vas a ver que está bueno. ¿No? Y esto turns down, esto te tira abajo. Claro. Esto te desanima porque totalmente. Uno se ve descalificado como sujeto. Totalmente. Entonces, existe el concepto, esta es la pobreza del emisor, el concepto de que el receptor despierta en el emisor el anhelo y el deseo de dar. Y quizás podríamos conectar esto con lo que está explicado. Porque obviamente, paréntesis, quizás yo avancé, pero me pareció obvio. Obviamente el emisor puede tener mucho deseo de dar, pero si no hay receptor, ese deseo nunca se materializa. Nunca se concreta. Nunca se concreta. Esta es la pobreza del emisor. El emisor necesita del receptor. Sí. En ese sentido... Se habla como de una carencialidad, una pobreza. Sí, en el emisor. Y quizás podríamos conectar esto con lo que está explicado en otros lugares al respecto de Dios diciendo, que es un midrash. Dios desea y anhela las mitzvot del pueblo judío. Ahora bien, así como la voluntad, la letra Dalet, del mashpia, del dador, del emisor, es que se complete la falta del receptor. ¿Qué es lo que quiere el maestro? Que el alumno aprenda. Entonces, el maestro entiende y ve la falta en el alumno no sabe sumar. Viene el maestro de matemática, ¿qué quiere? Y que el alumno aprenda a sumar. Y empieza a jugar, que 1 más 1, que una manzana, otra manzana, no puede sumar manzana con bananas, y así sucesivamente.
El maestro quiere que el alumno complete, llene su falta. De la misma manera, la voluntad del mekabel, del receptor, tiene que ser que se cumpla la falta, por así decir, del dador. El alumno ideal es el que está sentado ahí y cuando el profesor está hablando está prestando atención y hace preguntas e intenta realmente entender lo que su maestro está diciendo. Ese es el alumno ideal. El alumno ideal el alumno si se duerme, tira tizas, molesta, habla, obviamente no le permite al dador, al maestro, dar su clase y enseñar. Claro, no le permite desarrollar todo su potencial. Totalmente. Cuando a la inversa, de la otra manera, con toda esa cooperación comunicativa, se conseguiría el círculo virtuoso de que el maestro cada vez quiera más transmitirle porque encuentra mejor recepción. Por eso Rabbi Akiva decía, aprendí mucho de mis maestros, mucho de mis colegas, más que nada de mis alumnos. Porque los alumnos, a través de despertar en el maestro deseo y voluntad y ganas de enseñar, despiertan otra profundidad en las enseñanzas mismas del maestro. Y le permiten descubrir, incluso en esas mismas enseñanzas, otra dimensión. Totalmente, para el maestro y para él. Para él, claro. Y como es sabido la explicación del Rabba Magid de Mezrich en la Mishnah, en Brachos, la traducción literal es: no te levantes a rezar, sino con, traducción literal, dolor de cabeza, que esto se refiere a que uno sea consciente de que está rezando frente al Rey de todos los reyes, con seriedad, no es un chiste, no es una pavada, no es una tontería. Esto es lo que la Mishnah dice en el Pshat, en el mundo del sentido sencillo. Ojo, el rezo es algo muy importante, muy serio. Entonces, solamente empezar a rezar si tenés koibet roish, la cabeza seria, seria por así decir. El Magid de Message explica sobre esta Mishnah que vos tenés que tener koibet roish shelemaila, o sea, vos solamente podés levantarte a rezar, pararte a rezar, si vos sos consciente y tenés en claro que Dios está sufriendo. A Él le duele la cabeza, por así decir, entre comillas, obviamente. ¿Por qué? Porque está en Golus, porque está en exilio. Si el pueblo judío está en exilio, Dios está en exilio también. Todo el lugar donde Dios se fue al exilio, a la Shechina, la presencia de Dios nos acompaña. Entonces hay una dimensión, digamos, mucho más elevada de lo que significa esta Mishnah. No es que vos, ser humano, te levantes a rezar porque vos sos consciente de la presencia de Dios frente a vos. No, sé consciente que Dios está sufriendo. Que es el mismo concepto que dijimos anteriormente de la falta, entre comillas, del mashpia, del dador. ¿Estamos? Sí. Porque dice la presencia de Dios. Esto es otra Mishnah. En otro lugar en el Talmud dice la presencia de Dios, me duele la cabeza, me duele el brazo. Como por así decir, con el exilio del pueblo judío, Dios mismo está en exilio. Y cuando nosotros salimos del exilio, Dios sale del exilio. Entonces, ¿en qué tendríamos que estar pensando dentro de este contexto? Uno de los conceptos, por supuesto, hay otros. ¿En qué tendríamos que estar pensando cuando hablamos del rezo, cuando hablamos de Geula, de redención? Hay que sacar a Dios del exilio. No porque nosotros estamos en exilio y nosotros como seres humanos sufrimos del exilio. Dios está en exilio, es terrible esto. Tenemos que hacer algo para sacarlo a Dios del exilio. Y así también suena la explicación de Baal Shem Tov sobre el versículo Zois Oshevel Libi. El versículo dice: esto es lo que yo pondré en mi corazón, en Eija también. Al Keno y Gil, y por eso yo anhelo y espero Zois. ¿Qué es esto? La Shechina, la presencia de Dios. No es que yo tengo que poner en mi corazón que estamos en exilio, que Dios está destruyendo Jerusalén y que estamos en Tisha B'Av, en realidad 10 de Av, lo que sé, estamos sufriendo. No, ¿quién sos vos? Vos tenés que poner en tu corazón Zois, a Dios. Él está en exilio. A Él tenemos que sacarlo del exilio, por así decir. Por eso está Badad, 2 Dalet, en donde el pueblo judío, lo que está planteando el Rebbe acá es, el pueblo judío a través de su observancia de mitzvot, no es solamente traemos la Geula, traemos el Beis Hamikdash, el tercero, qué bueno, sacamos a Dios del exilio. Y tenemos que ser conscientes de que nosotros debemos despertar en Dios ese deseo de vincularse con nosotros. Esto en las palabras de Kabbalah se llama Isalusa de Tatoe, Isalusa de Eila, el despertar de abajo, el despertar de arriba. Bueno, ¿estamos? Vav, 6.
Y esto lo que significa el versículo entero. Eija yashva badad ha'ir rabasi am. Esto es lo que significa el versículo de Lamentaciones. Eija, cómo estaba sentada sola la ciudad que tenía Rabasi Am, tantos habitantes, llena de habitantes, etc. Eija es una pregunta, ¿cómo? El pueblo judío, estamos en el nivel de Am, de pueblo, que la palabra Am, el Alter Rebbe explica ampliamente en el Tanya, viene de la palabra Gehalim Oimemois, como brasas separadas, brasas semi ardientes donde están medio apagadas, brasas apagadas. Entonces, Am indica la idea de una separación, de que hay un fuego que está apagado, de que hay algo que no está concretamente conectado con Dios. Es como está escrito, Ein Melech Belei Am, no hay rey si no hay pueblo. ¿Qué significa pueblo? El concepto del pueblo es que está separado del rey. El rey no puede ser rey sobre sus hijos. Son los hijos del rey. Él es padre sobre sus hijos, no es rey. El rey puede ser rey sobre un pueblo separado del rey. Este es el concepto de Am, pueblo. Entonces, el pueblo judío ahora en el Golus, en exilio, estamos en nivel de Am. Por así decir, no percibimos y no sentimos, no está en nuestro interior en forma revelada la presencia de Dios. Está, pero no está revelado. No lo sentimos, como venimos hablando en la clase, sobre cuando cumplimos una mitzvah, no sentimos la presencia de Dios, etc. Y no solamente Am, sino Rabasi Am. Mucho Am, mucha expresión de esta separación, kipshuto y literal, como pone el Rebbe acá, literalmente hay multiplicidad de separación en el pueblo, en cada uno de nosotros. Cada uno está pensando en todo tipo de otras pavadas, no en Dios. Rapasipadeyois, ribuyedeyois, hay muchas formas de entender las cosas, muchas opiniones diferentes. El pueblo judío estamos, como por así decir, entre comillas, perdidos, en pavadas. En cada uno pensando en su quintita, cada uno pensando en su casita, en su beneficio, en sus cositas, sus tonterías. Por eso dice Rabasi Am, el pueblo judío está ampliamente esparcido, por así decir, no físicamente hablando, mentalmente hablando. Hay ribuit deyois, muchas formas y opiniones. Y cuando se habla de opiniones en la Torá, en general hay dos opiniones. Opiniones en singular es opinión, en plural es opiniones, claro, el mínimo plural es dos. Claro. Entonces, hay dos opiniones, digamos, generales, que se llaman en Hasides, Das Elyon, Das Tachton. La opinión, digamos, suprema de Dios, como Dios ve el universo, él de arriba hacia abajo, y Das Tachton es la opinión inferior, como nosotros vemos el universo de abajo hacia arriba. Porque está escrito... Kikel de Yesabaye, Hashem es un Dios de opiniones en plural, y es sabido lo que dice el Alter Rebbe, que hay que unir juntos, valga la redundancia, y por encima de esto, no solamente unir la opinión divina con la opinión del ser humano, y la opinión del ser humano con la opinión de Dios, sino que arriba y abajo sean lo mismo, que se fundan una cosa con la otra. Es decir, que Dios es un Dios de opiniones que incluye estas dos opiniones juntas, al mismo tiempo. Y esto es lo que significa Rabasibat Deyois. Que el Talmud y el Midrash explican que cuando dice Rabasi Am, en el sentido literal, que había mucho pueblo dentro de Jerusalén, es que había muchos tipos que pensaban todos diferentes. No se ponían de acuerdo en nada. Y esto es una de las cosas que llevó a la destrucción del Beis Hamikdash, el primer templo, Rabasi Am, ¿se entiende hasta acá el pshat? Sí, sí. Perfecto, estaban todos discutiendo los judíos entre ellos, chao, destrucción del Beis Hamikdash. Ok, así empieza Eija. Pero acá, el Rebbe está vinculando esto con algo mucho más profundo. Es verdad, aquí abajo es Rabasi Am, cada uno se dedica a sus cosas, a sus temas, a sus kleinigkeiten, pequeñeces y tonterías. Pero hay un Dios que también es Rabasi Am. Hay un Dios que incluye tanto su forma de ver las cosas, de arriba hacia abajo, que nosotros somos nada, etc., y nuestra forma de ver las cosas, de abajo hacia arriba, que nosotros somos, y Dios es el que no entendemos quién es. Como son diferentes formas de entender tanto la perspectiva divina, de arriba hacia abajo, y la perspectiva del ser humano, de abajo hacia arriba. ¿Se entiende esto o no? Bien. Entonces lo que está planteando el Rebbe acá es, continuando con el versículo, hasta ahora explicamos Eija, Yashva y Badat, y ahora tenemos que explicar Rabasi Am.
Salteamos una palabra, Ha'ir, la ciudad, Rabasi Am. Estamos llenos de opiniones diferentes. Entonces, de vuelta, estoy repitiendo a propósito, en el sentido literal, era la gente discutiendo dentro de Jerusalén. El Talmud explica la destrucción del segundo templo también, había grupos dentro de Jerusalén, desconocidos, Rabbi Yohanan ben Zakkai pertenecía a un grupo que no querían la guerra con Roma, querían hacer la paz con Roma, y estaban los Piriunim, así dice la Gemore, el Talmud en Gittin, estaban los patoteros, estos tipos que juntaban gente para luchar contra Roma. Bueno, hay toda una historia larga sobre qué pasó, esto ya lo estudiamos en otros años también, en Tishu B'Av, sea como fuere, el Rebbe vincula esto con que Dios es Rabasi Am. Él es el que en realidad incluye y contiene, digamos, dos opiniones, de arriba hacia abajo, abajo hacia arriba. Y tanto se tiene que revelar la presencia de Dios en el mundo, al punto tal que se fundan estas dos cosas. Que aquí abajo, en este mundo material, se revela la presencia de Dios tal y cual es, como Dios la entiende, de arriba hacia abajo. ¿Estamos? Sí. Continuamos con el versículo, Haisaki Almana, Eija, la ciudad de Jerusalén, preguntamos, Eija, Yashbavadat, ¿cómo estaba sentada sola? En el sentido literal, una ciudad que estaba llena de gente, Haisaki Almana, era como una viuda, que hablábamos ayer a la noche también. Una viuda es, como por ejemplo, una mujer cuyo marido, así dice el Talmud, ¿sí? Es una expresión talmúdica, se fue, le metinas Ayam, se fue a viajar lejos, y la tipa quedó sola, está como viuda porque no está con el marido, pero está casada porque el marido vive, está como atrapada. El concepto del marido que se fue de viaje lejos, ¿se entiende esto de la viuda? Sí, sí. El concepto del marido que se fue de viaje lejos y la dejó sola a la esposa, el marido obviamente es Dios, la esposa es el pueblo judío, y el hecho de que se fue lejos es como que está oculto, es como que no lo vemos, que no lo percibimos a Dios. Continúa el versículo, Rabasi Bagoim era grande e importante Jerusalén entre las naciones del mundo. Y este es el concepto de que se invistió el pueblo judío en los asuntos de las 70 naciones. Nos olvidamos de Yiddishkeit, nos olvidamos de lo que es importante para nosotros, nuestros valores, nuestra toira, y empezamos a pensar que hay otras cosas importantes, como si tenés un iPhone o no tenés un iPhone, si tenés tal coche, tal otro coche, y la ropa es Giorgio Armani o es comprada acá a la vuelta. Nos empezamos a diluir en tonterías que no son lo nuestro. Esto es Rabasi Bagoim. Sarasi Bamedinois. Traducción literal en el versículo, es muy interesante, hay que entender el versículo literal y después ver cómo el Rebbe lo está sacando de su sentido literal. Sarasi Bamedinois, continúa el versículo diciendo en Eija que el pueblo judío, Jerusalén en particular, era una ciudad que era como si fuese la emperadora de entre todos los pueblos de la tierra, una ciudad fantástica, hermosa, etcétera, etcétera. Pero acá el Rebbe lo saca de ese sentido y estamos hablando de cómo el pueblo judío está en Golus, está en exilio, ¿sí? Que no percibimos la presencia de Dios en nuestra vida, que somos como una viuda que se le fue el marido porque está oculto, que nos metimos en Rabasi Bagoim, nos metimos en todas las cosas de los otros pueblos de la tierra, los valores y los principios de la sociedad, y más aún, Sarasi Bamedinois, la fuerza, el poder del pueblo judío, Bamedinois, se metió en cualquier otro lado. Está invertido toda la energía del pueblo judío en cosas que no son nuestras. ¿Se entiende? Todo eso que era Sarasi, eso que era poder, belleza, principado, etc., se perdió en los países. Se perdió en otros lugares. Hay más. Todo esto se volvió vergüenza. Nos fuimos a cualquier lado. Descarrilamos de la vía del tren. Y se perdió el norte. Correcto. Pero, ahora el Rebbe va a dar vuelta a todo esto, punkt verkehrt, justo al revés. Con todo esto podemos entender estos mismos versículos en forma positiva. En forma positiva. La palabra Sarasi, que significa como Sara, que es una ministra, una reina, una princesa, etc., tiene las mismas letras que la palabra Tishrei. Tishrei es el mes del pueblo judío, en donde están todas las fiestas, Rosh Hashanah, los días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, los días entre Yom Kippur y Sukkot, Simchas Torah, etc. Shmini Atzeres, después Simchas Torah, Tishrei. Que entonces, en el mes de Tishrei, al Pi Kabbalah, esto es algo complejo, no importa ahora toda la explicación, por lo menos Bekitsur lo digo, está la construcción del nivel de Malchus. Malchus es el reinado divino, ya lo hablamos hace un ratito. La expresión de Dios como rey, Malchus. En Rosh Hashanah lo aceptamos a Dios
sobre nosotros como rey. Esto lo que significa, entre comillas, es que nosotros construimos el reinado de Dios. A través de aceptarlo a Dios como rey, Él se vuelve nuestro rey. Porque hay dos formas de gobierno: Meluja y Memshala. Meluja significa reinado. Memshala es gobierno. Meluja es Beratzain. El pueblo acepta al rey con voluntad, con ganas, y el rey se vuelve el rey del pueblo. Memshala es al revés. El rey gobierna por la fuerza. Impone, dictadura. Eso es Memshala. Entonces, en Tishrei, en el mes de Tishrei, construimos el reinado divino. Lo aceptamos a Dios como rey por sobre nosotros. Para transformar Sarasi en términos negativos, que se nos fue nuestra fuerza en tonterías, lo transformamos en Tishrei, es decir, en construir en todos los países del mundo el reinado de Dios. ¿Qué significa esto en términos más simples? Significa revelar la presencia de Dios en todos los lugares. Esta es una de las razones por las cuales el pueblo judío está esparcido por todos lados, para revelar la presencia de Dios en todos lados. Y esto, continuando con el versículo, hay salamás, fue para vergüenza, por así decir, y en términos positivos, dándole vuelta, el concepto de vergüenza es bitul, anulación a Dios, Kabbalah Soy, la aceptación del yugo del cielo, que es justamente en el momento en el cual está oculta la presencia de Dios. En Behester hay ocultamientos y dificultades para servir a Dios. Cuando el pueblo judío es Rabasi Am, estamos esparcidos por todos los pueblos de la tierra, Saras y Bamedino, y somos capaces de revelar la presencia de Dios en cada uno de los lugares de la tierra donde estamos. Entonces, justamente, es que la persona se anula, se entrega a Dios, Kabbalah Soy verdadero, aceptación del yugo del cielo real, que la persona no se considera a sí mismo un Metzius, una existencia importante, etc., sino que la persona se entrega totalmente a Dios. ¿Se entiende cómo el Rebbe dio vuelta al versículo de algo negativo? Lo explicó en forma totalmente positiva. Y como es sabido que el trabajo nuestro en el tiempo del exilio, y en particular en los últimos días de Mashiach, Ikves el Mashiach, los talones de Mashiach que estamos ahora, incluso el Rebbe mencionó muchas siglas también, y ahora ya es Yemoisa Mashiach, estamos en los días de Mashiach. El trabajo no es Moijin, no es intelecto, no es sentarse y filosofar, etc. Y tampoco es midois, tampoco el trabajo consiste en emociones y sentir amor a Dios y profundo entrega, etc., sino que el trabajo consiste hoy en Kabbalah Soy, aceptar el yugo del cielo, cumplir las mitzvahs, aunque no entiendas nada y aunque no sientas nada. Y esto está vinculado con lo que dijimos antes, que Moshe Rabbeinu, cuando Dios le muestra, hacia el final de la Toira, le muestra todas las generaciones hasta los días de Mashiach, le muestra nuestra generación, y Moshe Rabbeinu ve que nuestra generación está cumpliendo Torah y mitzvahs. Él era humilde entonces. Y a través de esto justamente es que se vuelve Yashva Badad, se genera la revelación de este nivel que se llama Badad, que trasciende toda la cadena de mundos, como dijimos anteriormente, que es el nivel de Yahid, del único, que Dios es Badad, Dios es el verdadero único, que se revela y en forma de Isyashvus, en forma de asentado y revelado concreto en cada uno de los niveles del mundo. Y este nivel de Yahid trasciende todas las sefirot del mundo de Atzilus, las sefirot ocultas, Gnusis, etc. Y todo esto en forma de Yashva, en forma de asentado. ¿Estamos? Y como es la explicación del Mittel Rebbe, del segundo Rebbe de Chabad, cuando él explica las palabras del Zohar, Antu Had Veloy Behushban, tú, dice el Zohar, eres uno y no entras en la cuenta, uno que no es contado, que esto representa la unicidad de Dios, como trasciende incluso las 10 sefirot ocultas en la presencia de Dios. Y con esto vamos a entender las dos explicaciones del versículo Eija, Yashva Badat, que así empezaba todo el discurso. Que había una explicación simple, que era la vergüenza, digamos, de Jerusalén, cómo está sola, una ciudad tan linda, etc. Y la explicación del Tzemach Tzedek, que el Tzemach Tzedek decía que esto está vinculado directamente a que Jacob es uno con el pueblo judío, la elevación más elevada, el tercer Besameitas, etc. Como pone el Rebbe acá, la explicación simple y la explicación del Tzemach Tzedek, que se refiere, la explicación simple a la destrucción de Jerusalén, la explicación del Tzemach Tzedek a la revelación tan profunda e increíble del nivel de Badad, de un Dios único. ¿Cuál es la relación entre estas dos explicaciones?
porque la revelación del nivel de Badad, que es único, que Dios trasciende toda la cadena de mundos, etc., ¿cómo se logra? A través del trabajo, la aceptación del yugo del cielo, en el momento del Golus, justamente. Entonces, toda la carga conceptual que tiene el versículo en términos negativos, de la destrucción del templo de Jerusalén y el exilio y el sufrimiento, etc., esto es lo que lleva a la revelación de Badad, de la explicación positiva del versículo, que hace referencia a la esencia misma de Dios, sin formas, sin expresiones, etc. Y esto es lo que quiere decir Eicha Yashva Badad, esto es lo que quiere decir el comienzo de Lamentaciones, cómo ella estaba sentada sola, etc. Cómo es una pregunta, y una cosa que uno se maravilla, por así decir, que no entiende, claro. Que esta cuestión surge de Rabasi Am, esta cuestión de que Jerusalén fue destruida y está sola, etc., surge porque el pueblo judío está en forma separada de Dios, en forma discutiendo, etcétera, etcétera. Hoy estamos como separados de Dios por nuestras discusiones, nuestras peleas, nuestra falta de observancia de Torah Mitzvot, etcétera. Y no solamente estamos separados de Dios, estamos rabásimos, estamos ampliamente separados de Dios, ampliamente olvidados de Hashem, etcétera. Y esto se transforma en Badad, en solo, que trasciende todas las barreras de toda la cadena de mundos, etc., y en forma de Yashva, en forma de que se asienta en cada uno de nosotros, y esta es la maravilla. O sea, maravilla en términos de que uno se pregunta. La pregunta de Eicha, de Yirmiyahu a Novi, del profeta Yirmiyahu, en términos sencillos es, no entiendo cómo esto puede ser. ¿Cómo esta ciudad tan impresionante cayó tan bajo? Y el Tzemach Tzedek toma esta pregunta y la transforma totalmente opuesta. Es increíble, es inentendible el nivel espiritual que se revela a través del Golus, a través del exilio. Es la misma pregunta, la misma maravilla, entre comillas, pero totalmente al revés. Y más aún podríamos decir que la revelación y el asentamiento de este nivel de Badad, que trasciende totalmente las barreras de toda la cadena de mundos, etcétera, etcétera, esto no es algo que es regular en el mundo, ahora explico esto, sino que trasciende la comprensión. Todo el concepto de Seder Ishtalshelus, de la cadena de mundos, como hablábamos anteriormente, todo este concepto es una revelación, o implica revelaciones divinas con reglas. Si vos cumplís mitzvot, Dios se revela. No cumplís mitzvot, Dios no se revela. Pero está el concepto de tshuva. Tshuva es arrepentimiento, acercamiento a Dios, que trasciende esta barrera de mundos, esta cadena de mundos. ¿Por qué? Porque la regla es que cuando vos cumplís el mitzvot estás dentro del camino, el tren está andando sobre las vías. Cuando vos te desviaste, descarrilaste, necesitas algo que trasciende al tren y a las vías para volver a poner el tren en las vías. Tienes que traer la grúa. El tren solo no puede entrar, las vías no pueden hacer nada, estás afuera, chao, estás fuera del sistema. Shuva, el concepto de arrepentimiento y acercamiento a Dios es volver a poner las cosas en su lugar. Pero para eso necesitas una fuerza que trascienda al tren y a las vías. ¿Estamos? Trascienda al sistema. El sistema decía que si vos no cumplís mitzvahs, estás afuera del sistema. Ese es el sistema. Una vez que estás afuera del sistema, ya no hay más nada que hacer. Ahora necesitas algo que trascienda ese sistema para volver a encarrilarte en el sistema. Entonces, lo que está explicando el Rebbe acá es que esa revelación de Badad, de la unicidad de Dios, el nivel espiritual increíble, la Aleph y la Yud, como todo lo que explicamos, no viene a través del sistema, no es parte del sistema. El sistema está construido de manera tal que no se va a revelar nunca eso. ¿Por qué? Porque el trabajo es sistemático. Toiro, mitzvahs, estudiar Torah, cumplir mitzvot, esta mitzvah tal hora, esta otra mitzvah tal hora, tal día haces tal cosa, en Pesach comes matzah, en Sukkot tenés el lulav. Hay un sistema. Ese sistema no contempla una revelación que trascienda al propio sistema. Porque si no el sistema se anula. Es como meter en una ecuación matemática. Estás sumando 1 más 3 más 4 más x al cuadrado menos z más infinito. Claro. ¡Chao! Una vez que pusiste infinito en la ecuación, acabaste con todas las incógnitas. No hay nada, ya está. Se acabó toda la cuenta, no hay cuenta para hacer. Entonces el sistema mismo no contempla algo que trascienda al sistema. Si no, deja de ser sistema. Entonces lo que está diciendo acá al revés es esta revelación
de Badal, a través de Eija, ¿sí? A través de todo lo que mencionamos anteriormente, a través del trabajo del pueblo judío en el exilio, en Golus, que es para reparar el mundo, como hablábamos de Adam Arishon, ¿se acuerdan? Que dijimos que Adam Arishon agregaba luces en el Gan Eden y nosotros tenemos que reparar el mundo que él rompió, etcétera, etcétera. Todo esto no es parte del sistema. No es parte del sistema. Esto trasciende el sistema. Entonces, el trabajo que te pueda llevar a vos a revelar esto no es un trabajo que pueda ser contemplado por el sistema. Vos vas a tener que trascender tu propio sistema para lograr una revelación que trascienda el sistema. Porque si vos solamente vas a trabajar dentro de las reglas del sistema, nunca vas a llegar al infinito. Porque el sistema no contempla infinito. Por eso el trabajo, ¿se entiende esto? Por eso el trabajo espiritual que se tiene que hacer para lograr esta revelación divina, para revelar este concepto de Badad, de Dios como único, es Tshuva. Lo que yo estaba explicando es el acercamiento a Dios que trasciende totalmente la mente del hombre. ¿Qué significa en la vida de cada uno de nosotros trabajar según el sistema? Trabajar en forma racional. Las mitzvot que puedas hacer, las vas a hacer. Las que no puedas, y no llegue, ¿qué va a hacer? Hay un maise de Rebbe Rashab. Hay un maise de Rebbe Rashab con el Briskerov. Una vez hubo una reunión en Rusia, el gobierno ruso quería imponer las reglas, ya comunistas, ¿sí? Querían imponer las reglas de educación en las escuelas judías. Y llamó a un montón de rabinos, porque si los rabinos aceptaban las reglas del gobierno ruso, obviamente todo el mundo las iba a aceptar. Obviamente los rabinos no querían aceptar esto, y hubo una reunión terrible, y la gente tenía miedo, que los rusos, que esto, que lo otro, y el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad, estaba obviamente con muchísima fuerza en contra de todas estas modificaciones, etc. Y al Rebbe Rashab lo pusieron en prisión, digamos, lo apresaron. Apresaron, gracias, varias veces por cómo hablaba, etc. Cuando fue el último speech, las últimas palabras, el Rebbe Rashab se paró frente a todo el público, estaban los rusos ahí, estaban todos los rabinos, no me acuerdo las palabras exactas, pero el punto es que habló pésimo de los rusos, nunca hay que aceptar esto, no hay de ninguna manera, no nos importa lo que ellos digan, nosotros somos Yehudim, etcétera, etcétera. Terminó de hablar, se desmayó. Obviamente los rusos escucharon lo que dijo el Rebbe Rashab y lo llevaron a la prisión, que la prisión en ese momento era un cuarto del hotel, para después llevárselo en la práctica a la prisión. Lo llevaron al cuarto del hotel, lo encerraron ahí y posteriormente el Briskerov, Chaim de Brisk, un Rov muy muy importante, no de Chabad, nada que ver, lo fue a visitar al Rebbe Rashab y le dijo: Lubavitch Rebbe, hicimos todo lo que podíamos. ¿Por qué estás llorando? El Rebbe estaba llorando, yo no aclaré esto. El Rebbe Rashab estaba llorando. El Briskerov le preguntó: ¿por qué llorás? Si ya hicimos todo lo que podíamos hacer. Entonces el Rebbe Rashab le contestó: pero no logramos el objetivo. No importa que hiciste todo lo que podías hacer. Tenías que hacer más de lo que podías hacer. Trascendiendo lo racional. Claro, la meta era el objetivo. No importa cuánto pudiste hacer. No hacer lo más que se puede. Correcto, hacer más de lo que se puede. Claro, esto me hace acordar una frase que decía, para caracterizar un muy mal maestro, André Gide, un escritor, un goy, él decía: tal persona hacía todo lo que podía para llenar su función. Sí. O sea que lo hacía muy mal. Este es el asunto. Que el concepto de Tshuva es una avoida, es un trabajo, el concepto de acercamiento a Dios, etc., que trasciende toda la cadena de mundos, trasciende todo lo racional en el alma de la persona. Este es el trabajo para lograr una revelación divina que trascienda el sistema. ¿Estamos? Sí. Ahora bien, la relación de Badad, de este nivel de solo, único, con Yaakov, porque todo el punto era entender que al comienzo del discurso dijimos que el versículo dice: Betach Badad en Yaakov, con seguridad, solo el ojo de Jacob. ¿Por qué dice justo Jacob? ¿Por qué no dice Israel? ¿Por qué justamente Jacob? Porque explicamos anteriormente que Badad es el nivel de Atik. ¿Se acuerdan que este nivel tan profundo, tan elevado, de Hashem con el anciano de día? Dios no es ni viejo, ni joven, ni nada, no tiene tiempo, porque Dios crea el tiempo y trasciende el tiempo. Pero este nivel se llama Atik, así se llama, que trasciende las dos líneas
de derecha e izquierda. En Atik, como está escrito en Kabbalah, en el Zohar, no hay izquierda en Atik. No hay ni derecha ni izquierda. Es una sola cosa. Es un nivel que funde y trasciende toda la división de niveles. ¿Estamos? Por lo tanto, esta revelación de un nivel que trasciende tanto derecha como izquierda, que es Atik, que es a lo que se revela cuando es el nombre técnico de Badad, de este nivel espiritual, esta revelación tiene que ser a través de un trabajo en una tercera línea. Ni derecha ni izquierda, sino una línea que funde e incluye tanto derecha como izquierda, que es la línea del medio. En Kabbalah se habla de derecha, izquierda y centro. Las sefirot se pueden acomodar o una arriba de la otra, Jochma, Bina Das, etcétera, etcétera, o se pueden alinear en tres líneas. Jochma, Gesed, Netzach, de un lado, derecho, Bina, Gvura, Hoid, del lado izquierdo, y en el medio tenés Keser en general, la corona, lo que sea, Keser, Das, Tiferes, Malchus, en el medio. Tres líneas. La línea del medio es mucho más profunda y llega, digamos, hasta la esencia, hasta Keser. La línea de los costados, no. ¿Estamos? Sí. Entonces, si el punto es llegar hasta un nivel que es Atik, que es el nivel superior, Keser, la corona de Hashem, etc., tenés que trabajar con la línea del medio. Que esa línea del medio incluye las otras dos líneas. Y como está escrito, Tzion be Mishpat Tipad, esto lo dimos en Shabbos, Tzion será redimido con Mishpat, y explica el Tzemach Tzedek que el concepto de Mishpat es un juicio, y en el judaísmo un juicio común es con 3 jueces. Menos de 3 jueces no puede haber. Hay excepciones. Dayan Mumje, existe el juez experto que puede juzgar ciertos casos, pero en general los jueces son 3. Y estos 3 se refiere a Gesed, Gevura y Tiferes. Bondad son 3 sefirot: bondad, severidad y belleza. Es decir, que para construir una casa para Hashem en manera que sea plena es a través del trabajo en las 3 líneas, justamente. Y como explica mi suegro al respecto de la Mishnah, la enseñanza en Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, sobre 3 cosas el mundo está sostenido. Es decir, que a través del trabajo espiritual en estas 3 líneas, Toira, el estudio de Toira, Avoida, que se refiere a Tfila, al rezo, y Gmirus Hasadim, que se refiere a mitzvahs, a la mitzvot, el mundo se sostiene sobre esas 3 cosas. Es decir, que se cumple la intención divina para la creación del mundo, como hablábamos anteriormente. La casa para Hashem es a través del trabajo en estas 3 líneas. Y esto también es el asunto del tercer Beis Hamikdash, la tercera línea. Por eso el primer Beis Hamikdash se refiere a una cosa, el segundo Beis Hamikdash se refiere a otra cosa, el tercero es la tercera línea, que es una herencia sin límites, que es la herencia de Yaakov. Por eso el versículo dice Ein Yaakov, justamente Yaakov, que es el tercero de nuestros patriarcas, que hace referencia a esta tercera línea del centro que llega hasta lo más profundo de Hashem, en donde se incluyen en el tercer Beis Hamikdash tanto el primer Beis Hamikdash como el segundo. El primero, en términos de todas las revelaciones divinas que hubo en el primero, van a estar en el tercero y en forma más profunda, y el tamaño en cantidad de espacio y de tiempo va a ser eterno como el segundo Beis Hamikdash, que era más grande en tamaño y más grande en tiempo que el primero. ¿Estamos? Sí. Y esto va a ser superior incluso de cómo era, como ya expliqué en la primera clase, el Gan Eden Mikedem, en el Gan Eden anteriormente. Ahora no me acuerdo si lo expliqué en la clase o lo expliqué, sí, en la Hasen, en el casamiento. Sí, en el exterior. Como era incluso el tercer Beis Hamikdash va a ser superior a cómo era Adam Arishon en el Gan Eden antes del pecado. Como es sabido al respecto de Adam y Mashiach, que la palabra Adam, que significa hombre en hebreo, es un acróstico de Adam, David y Mashiach. Quiere decir que el primer hombre está directamente relacionado con el concepto de Mashiach, que es hijo de la casa de David, David Amelech, el rey David. Y la combinación de letras es en ese orden: Aleph, Dalet, Mem, Adam, ¿sí? Sí. Que esto indica a un orden concreto. Primero vino el primer hombre, la Aleph de Adam, después vino David Amelech, el rey David, y después viene Mashiach. Aleph, Dalet, Mem, Adam. Lo que no es el caso al respecto de Mashiach, hay un versículo que dice en Ishaya: Ine Yaskil Abdi, mi sirviente, que va a ser Mashiach,
va a tener muchísimo éxito. Yorum va a ser muy elevado, Benasa, muy también elevado. Vegava Meoid, Meoid, son las mismas letras que Adam, son 3 letras, Aleph, Mem y Dalet. Aleph, Dalet, Mem, perdón. Aleph, Dalet, Mem es Adam, que se refiere al primer hombre, a David y a Mashiach. Sobre Mashiach está escrito Meoid. Son las mismas letras, Mem, Aleph, Dalet, pero en otro orden. Meoid son las mismas letras que la palabra Adam, pero en un orden que indica infinito. Meoid es como mucho, infinitud, que este es el concepto de Mashiach, todo lo opuesto al tzibur, a la forma y límite de la palabra Adam. Mashiach indica sin límites. Mashiach indica la herencia, la herencia infinita, que es la herencia de Jacob, así está escrito en los Midrashim, en la Gemara, etc. Por eso dice el versículo, Betach Badat en Yaakov. ¿Cuál es la avoida? ¿Cuál es el trabajo que lleva a que lleguemos a Badad solo, pero en forma positiva? No el solo de Eija, de lamentaciones, negativo, la soledad de Jerusalén, etc., sino la soledad de Dios, la esencia misma de Dios revelada en este mundo, el trabajo de Yaakov, el trabajo con las 3 Kavim, Toiro, Avoida y Gmilus Hasadim, en el momento de Golus, el estudio de Torah, el rezo y la observancia de Mitzvot. ¿Estamos? Sí. Último capítulo. Ahora bien, como dijimos anteriormente, la revelación del futuro la proyectamos con nuestro trabajo ahora, en el Golus. Que de esto se entiende que hay una virtud en el trabajo de ahora, incluso por sobre el trabajo y las revelaciones divinas que va a haber en el futuro por venir. Porque es justamente nuestro trabajo ahora que trae las revelaciones del mundo por venir. Y como explica el Rebbe Maharash, el cuarto Rebbe de Chabad, cuando explica otra Mishnah, la Mishnah en Pirkei Avos, Ética de nuestros padres, dice: es mejor un instante de tshuva, de acercamiento a Dios, o arrepentimiento y buenas acciones en este mundo que toda la vida en el mundo por venir. Explica el Rebbe Maharash que dado que el trabajo de tshuva y buenas acciones, acercamiento a Dios, arrepentimiento y buenas acciones en este mundo es lo que genera la vida del mundo por venir, y esto incluye todas las revelaciones divinas en el futuro por venir, entonces forzosamente hay una virtud en nuestro trabajo ahora en este mundo por sobre las revelaciones divinas que van a venir en el mundo por venir. Porque aquello que causa algo, la causa es superior y más fuerte que la consecuencia. Por eso uno es causa y el otro es consecuencia. Y si la causa de todas las revelaciones divinas del mundo por venir son nuestro trabajo, ellas, las revelaciones, pasan a ser la consecuencia y nuestro trabajo es la causa. Quiere decir que nuestro trabajo es superior incluso a todas las revelaciones divinas del mundo por venir. Y también vemos este concepto en el concepto de Tainug, placer, que el concepto de la herencia sin límites que Jacob recibe es en el momento de Raiva de Raivim, como yo expliqué en la primera clase. Este discurso fue dicho Tisha B'Av en Shabbos, el 9 de Av en Shabbos, que no se ayunó, hacia la tarde, que es el momento de Minjá, que se llama Raiva de Raivim, el momento más elevado y profundo de Shabbos. Y como es sabido, todas las historias de Minje, de Eliyahu Hanovi también, Eliyahu fue contestado justo en el horario de Minje, es un momento especial del día, y ni que hablar de Shabbos, que es Shabbos, el concepto de Tainu, placer en Shabbos, el conoce de Shabbos Oineg, llamarás a Shabbos un día placentero. Acá el Rebbe está conectando todas estas cosas. Volviendo al texto. Quizás estoy yendo un poco rápido. Sí, pero se entiende. Se entiende, Borja. También el concepto de Tainu, del placer, que es la herencia, es decir, que el nivel de herencia sin límites de Jacob está relacionado con el momento de placer de Shabbos a la tarde, sábado a la tarde, Raiva de Raiven, la voluntad de todas las voluntades, eso es lo que se revela en Shabbos a la tarde, y hay una virtud en el trabajo actual de ahora por sobre todas las revelaciones del futuro por venir, y como está explicado en esos discursos del Rebbe Maharash, que el placer en el futuro por venir en general es el placer Najas Ruach de Anibra, es el placer de la criatura. Nosotros vamos a tener placer en el mundo por venir, en todas las revelaciones divinas, etcétera, etcétera. Y el placer de Tshuva y Maisim Toivim, de arrepentimiento del pueblo judío, de acercamiento del pueblo judío hacia Dios, y acciones de mitzvot, buenas acciones en este mundo, es en general el placer de Dios. Dios tiene placer en las mitzvot nuestras. Entonces, ¿qué es superior? Tainuga Nibra, el placer de la criatura nuestro en el mundo por venir, o Tainuga Boirei, o el placer del creador en el trabajo que hacemos ahora. Obviamente el placer del creador. Quiere decir que hay una virtud increíble en el trabajo de ahora ya,
en nuestras mitzvahs, incluso por sobre todo las revelaciones divinas del mundo por venir. Como dice el versículo, Najas Ruach Lefanai, un placer frente a mí, una satisfacción, dice Dios, frente a mí, que yo dije y ustedes cumplieron mi voluntad. Y esto se logra a través de nuestras acciones, para terminar, esto se logra a través de nuestras acciones, de nuestro trabajo ahora, proyectando rápidamente, literalmente, la construcción del tercer Beis Hamikdash y la revelación del tercer Beis Hamikdash, el concepto de Betach Badad en Yaakov, que se va a revelar la esencia misma de Dios a través del trabajo de Jacob, como ya explicamos, es decir, que se incluya en el tercer Beis Hamikdash tanto el primer templo como el segundo templo, y entonces va a ser Badad Yangenu, Dios va a guiar al pueblo judío solos, a cada uno de los Yehudim, y a pesar y a través de que nos encuentra en el desierto, esto está parafraseando versículos, ahora estamos en el desierto, estamos en Golus, el desierto es un lugar donde no hay asentados hombres hace referencia a Hashem, Adam de Leila, el hombre supremo, por así decir. Ahora estamos en un tiempo del desierto. Una sociedad que está desierta de valores, etc. Entonces Hashem nos encuentra en el desierto y es todo el trabajo que nosotros hacemos en el tiempo del exilio, este concepto del desierto. Y del desierto vamos a ir a que Dios nos va a guiar solos, como está escrito anteriormente y como está escrito en el versículo anteriormente, quiere decir, Kanesher y Irkino, y como el águila despierta a su nido, ¿sí?, con misericordia y con bondad, rápidamente. Está escrito, Dios nos guió en las alas del águila para llevarnos a Jerusalén, al Beis Hamikdash, rápidamente, que venga la Geulá, la redención, con Gesed y con Rahamim, con bondad, con misericordia, y entonces va a ser la plenitud de la intención divina de tener una morada, de desear tener una morada en este mundo, una morada aquí abajo.